Hola a todos, somos Marina y Carmen, residentes de primer año de Medicina Familiar y Comunitaria del Centro de Salud Santa Ana de Dos Hermanas y os vamos a presentar nuestra sesión clínica que se titula Manejo de la artrosis de rodilla en atención primaria. Aquí tendríamos el índice de contenidos de nuestra sesión clínica, donde lo primero que haremos será una introducción, luego hablaremos del típico paciente que acude a nuestra consulta, del contacto inicial que debemos tener con él, de cómo se realiza el diagnóstico, el manejo terapéutico de esta atención primaria, las indicaciones de derivación y el tratamiento quirúrgico y por último las conclusiones y la bibliografía. Comenzamos con la introducción, donde lo primero que vamos a hacer es hacer un poco de recuerdo anatómico de la articulación de la rodilla. Cabe destacar que la rodilla es una de las articulaciones más complejas del organismo, que tiene que soportar todo el peso del cuerpo y que posee mucha movilidad, por lo tanto precisa de una gran estabilidad. Por una parte, se unen los cóndilos del fémur con la tibia y se ubican entre ambos los meniscos internos y externos, cuya función principal es de amortiguar. Y por otro lado, se une la tróclea del fémur con la parte posterior de la rótula, estando entre ambos el cartílago prerrotuliano. La articulación en su conjunto, además, está envuelta por la cápsula articular, que tiene una cubierta interna, que es la que se llama membrana sinovial, en la que se produce un líquido que nutre y lubrica la articulación. La definición de artrosis y de gonartrosis, pues bueno, la artrosis es una patología reumática que se caracteriza por el deterioro progresivo y la pérdida del cartílago articular y alino. Luego se lleva a cabo una proliferación de hueso nuevo y de los tejidos blandos dentro y alrededor de la articulación afectada, dando lugar al final a deformaciones e intentos de regeneración. Entre todos estos cambios se producen brotes de inflamación, por eso también recibe el nombre de osteoartritis. Cuando esta patología afecta concretamente a la articulación de la rodilla, pasa a llamarse gonartrosis. El proceso patogénico de la artrosis posee 4 fases. La fase 1 sería la de actuación de los factores etiológicos, la fase 2 la de degradación de la matriz, inflamación y cambios reparativos, la fase 3 sería la que se producen los cambios en la sinovial y el cartílago y la fase 4 la de manifestaciones clínicas, como son el dolor, la impotencia funcional y la destrucción articular, que es cuando a nosotros nos va a llegar el paciente a la consulta. La epidemiología de la artrosis en general, pues bueno, la artrosis es la enfermedad articular más frecuente en España, ocupando gran parte de las consultas de atención primaria y reumatología. Es la segunda enfermedad musculoesquelética con más impacto sobre la calidad de vida, causando discapacidad, y la tercera sobre la capacidad funcional, porque causa una limitación física. Esto va a ser muy importante en las consultas de atención primaria también porque tendremos que dar de baja a muchos pacientes por esta causa. Su prevalencia aumenta conforme aumenta la edad y la artrosis es más frecuente en mujeres por encima de los 55 años. Si hablamos más concretamente de la epidemiología de la gonartrosis, podemos decir que es la causa más frecuente de rodilla dolorosa por encima de los 50 años, que según un estudio realizado por la Sociedad Española de Reumatología en el año 2000, que se actualizó en el 2016, tendría una prevalencia que rondaría un 14%, aumentando incluso hasta un 30% en mayores de 65 años, y llega a ser el doble de frecuente en mujeres por encima de 65 años que en varones. Hablando de etiología, la artrosis puede ser primaria o secundaria, siendo más frecuente la primaria. Dentro de la primaria tiene una serie de factores influyentes, dentro de los cuales la edad es el más importante. Luego también podríamos hablar de genética, ya que la artrosis no es una enfermedad hereditaria, pero sí que tiene un importante componente genético. El factor hormonal, los estrógenos en las mujeres perimenopáusicas sobre todo. Y también tenemos la artrosis secundaria, que está debida a traumatismos y microtraumatismos, a causas endocrinas como es la diabetes, el hipotiroidismo, la obesidad, causas congénitas o de desarrollo como podría ser la enfermedad de Perte y enfermedades articulares inflamatorias que pueden ser por depósito de cristales, gotas, artritis reumatoide y que sean concomitantes con la artrosis. El típico paciente que acude a la consulta de atención primaria pues será una persona de más de 55 o 60 años, más frecuente que sea mujer, aunque también pueden ser varones, con sobrepeso o obesidad y con que lleven a cabo o hayan llevado a cabo trabajos con desgaste articular, muchas horas de pie, pues como por ejemplo camareros, dependientes. El estilo de vida, pues tenemos dos contrastes, ya que podemos encontrar a un paciente muy sedentario o a pacientes
que sean grandes deportistas, como atletas, corredores de fondo que tengan gran desgaste articular. La clínica, el paciente principalmente nos va a venir por dolor, van a venir por dolor que puede ser leve, moderado o también intenso. Ese dolor tendrá características mecánicas, es decir, que les dolerá mucho más cuando están en actividad que cuando están en reposo. Aunque también puede presentarse tras largos periodos de inactividad. Cuando la artrosis está muy avanzada, también puede ser que se produzca todo el tiempo e incluso que sea un dolor de predominio nocturno. El origen del dolor pues tiene diferentes causas. Distensión casular, que sería por incremento de la presión e irritación de los nervios periféricos, microfracturas subcondrales, bursitis secundaria, dilatación vascular epifisaria, la propia deformación que se produce en la articulación. Las posturas viciosas que producen una disfunción secundaria muscular y puede producir dolor, factores emocionales como la ansiedad y la depresión también influyen mucho, y la sinovitis, que es uno de los orígenes más importantes. El paciente también puede venir con rigidez, que será de menor duración que la de otras patologías reumatológicas, con limitación de la movilidad o con incapacidad funcional, aunque esto es menos frecuente. Hay que recordar que sobre todo el paciente vendrá por dolor y que la clínica no siempre guarda relación con los hallazgos que encontramos en la exploración que le hacemos al paciente o con las pruebas radiológicas. Hay pacientes que tienen muchísima clínica y en la exploración y las pruebas complementarias no vemos muchos datos de artrosis y viceversa. El análisis que debemos realizar al paciente, pues nos vamos a centrar un poco en el dolor, que es probablemente por lo que él va a venir, y tendremos que hacer una serie de preguntas para afiliarlo. Le tendremos que preguntar dónde se sitúa, si es un dolor difuso o puede localizarlo, si cuando comenzó, si es continuo o intermitente, si empezó bruscamente o de forma progresiva, si aparece con la actividad y disminuye con el reposo, si duele más al final del día y si duele por la noche, y si presenta síntomas asociados como la limitación funcional, la rigidez o el bloqueo. La exploración que debemos hacer en la consulta de atención primaria, pues bueno, lo primero va a ser la inspección, viendo con nuestros propios ojos la articulación. Podemos observar deformidad, alineaciones anormales, genu varovalgo, hipotrofia de la musculatura y tumefacción articular. Luego lo que tendremos que hacer es una palpación, podemos tener dolor difuso en la palpación, crepitación y crujidos, y también podemos realizar maniobras específicas, como es la prueba de McConnell, que sería con el cuádriceps contraído hacer un desplazamiento lateral de la rótula aliviando el dolor, o el signo de Tholen, que con el cuádriceps contraído presionaríamos en la rótula y aumentaría el dolor. La movilidad, pues también podemos ver una pérdida progresiva de los últimos grados, es excepcional que se produzca una anquilosis total, y también podemos ver otros datos como por ejemplo el bloqueo o la inestabilidad articular. Dentro de las pruebas complementarias tenemos las pruebas de imagen. La más importante va a ser la radiografía anteroposterior y lateral de rodilla en bipedestación, es decir, en carga, y lo que podemos observar es disminución del espacio articular, que es más notable en el compartimento femorotibial interno, la aparición de osteofitos marginales y de esclerosis subcondral y anormalidades en el contorno óseo. Tenemos una clasificación que sitúa diferentes grados según lo afectada que esté la articulación radiológicamente. En el primer grado pues tendríamos dudosa disminución del espacio articular y posible osteofitosis, y todos estos grados van aumentando hasta que aparece también la esclerosis moderada o intensa y la deformidad articular. Dentro de las pruebas complementarias también tenemos las pruebas de laboratorio, que no son específicas. Aquí estaría la analítica sanguínea, donde podemos valorar los parámetros de inflamación, y el análisis del líquido articular. Este líquido en la artrosis presentará características mecánicas, es decir, que será marino, estéril, será viscoso, tendrá menos de 2.000 leucos por milímetro cúbico, y básicamente lo que nos sirve es para hacer diagnóstico diferencial con otras afectaciones articulares, como puede ser la artritis de origen infeccioso, que nos haría tener más prisa por poner un tratamiento en fase aguda.
Tenemos una serie de criterios diagnósticos. Por un lado tenemos criterios clínicos, donde se habla de todo lo que hemos comentado: la edad, la rigidez, la deformación, el dolor, que no haya aumento de temperatura, y también una serie de criterios clínicos y radiográficos, donde también se situarían las imágenes características, que son los osteofitos. Y por último, hablar un poco del diagnóstico diferencial. Bueno, el diagnóstico diferencial podría hacerse con la artritis séptica, que debemos descartarla en presencia de derrame, porque es conveniente descartarla, porque indicaría que hay que hacer un tratamiento urgente con antibióticos. La condrocalcinosis suele ser bilateral y tiene afectación en otras zonas menos típicas que la de la artrosis: roturas meniscales, que se van a caracterizar sobre todo por el bloqueo; la necrosis avascular, que es un dolor en reposo y de predominio nocturno, con lo cual habría que hacer un diagnóstico diferencial con la artrosis avanzada; y otras patologías que causen afectación de tejidos blandos o periarticulares.